Muchas gracias, May. Y bueno, en estos últimos días, todos lo sabemos, han circulado una serie de videos que se han viralizado en redes sociales haciendo mención a diferentes riesgos que se podrían estar alcanzando justamente por la mayor salinidad en el agua. Se habla de mayor conductividad de la electricidad, se habla también de riesgos vinculados con los calefones y la Dirección Nacional de Bomberos está recibiendo incontables preguntas con respecto a eso, por lo cual decidimos venir, molestar los 2 minutos, pero hacerlas genéricas para que todos sepamos cuál es realmente la situación. Pablo Benítez, vocero de Bomberos, gracias como siempre. Buenos días, agradecemos nosotros porque realmente nos interesa aclarar la situación para transmitirle tranquilidad a la población porque entendemos de que se ha generado una situación que preocupa. En realidad, el termotanque de por sí tiene siempre un riesgo. No quiere decir que ahora porque el agua esté con mayor cantidad de sal se incrementa ese riesgo. El riesgo siempre está y hay que tener las precauciones siempre. Pero no quiere decir que la persona ahora, porque tenga un poco de sal, va a tener que extremar las precauciones en cuanto a los riesgos de electrocución. Los riesgos siempre están y hay que tomar los mismos cuidados que siempre recomendamos. ¿Y cuáles son esos cuidados para aprovechar y hacer una revisión? Exacto. Principalmente hay 3 elementos fundamentales que son de protección que debe tener cualquier instalación y cualquier conexión para que funcione correctamente un termotanque. Primero, la conexión a tierra adecuada, eso es fundamental. Después una llave diferencial, que si por algún motivo hay un desfasaje de corriente y la persona toma contacto con la corriente, puede ser al tocar incluso la colilla o las paredes del termotanque y hay un desfasaje de corriente, la llave diferencial interrumpe el paso de corriente y deja de recibir esa descarga a la persona. O sea que ahí se interrumpiría y no habría mayor riesgo. Y lo otro también es una llave termomagnética que es la llave térmica, comúnmente llamada, que es fundamental también para cualquier otro problema eléctrico que haya. El termotanque, si está en buenas condiciones y funcionando normalmente, no debería ocasionar problemas de este tipo. O sea, es seguro, no debería ocasionar problemas. Pero pueden haber fallas técnicas, ya sea por el uso, por el mal uso o por algún problema técnico que puede ocasionar. Entonces es importante realizar un mantenimiento adecuado, verificar los cables, los enchufes, que no tengan ningún desperfecto, ninguna decoloración. Hay que enchufar el cable del calefón y la ficha enchufarlo a un tomacorriente solo, no poner adaptadores. En algunos casos incluso se ponen zapatillas. Bueno, eso es impensado, eso no se puede colocar. Hay que colocarlo directo al enchufe que está en la pared, digamos, para que se entienda. ¿Cada cuánto hay que cambiar la resistencia? Bueno, eso en realidad, la resistencia se debería hacer un mantenimiento. Sé que es algo que uno no está acostumbrado a hacerlo, pero debería. Principalmente uno debe estar atento a elementos que nos denoten algo diferente. Por ejemplo, un sobrecalentamiento en las paredes del termotanque o en las partes plásticas, algún olor a quemado, algún ruido de repente que puede ser diferente. Ese tipo de cosas, decoloración, un coloramiento como jean en las paredes también del termotanque, en la parte exterior, bueno, eso ya indica que hay un problema serio y que ahí habría que cambiar la resistencia. Se está hablando en estos días de una famosa válvula de seguridad, que muchos ni sabemos de qué se trata. Ahí va. Eso es fundamental también que se cambie. Es algo que a veces uno nunca lo cambia, lo usa el calefón muchos años y no lo cambia. Eso es muy importante porque es el elemento de protección principal del termotanque contra incluso explosiones. O sea, si hay un problema que aumenta la presión interna del agua porque no se cortó el termostato u otro elemento de corte de la electricidad y se sigue calentando el agua, por esa válvula se va a aliviar toda esa presión. Es fundamental cambiarla cada 2 años al menos para que no tenga problemas, porque eso se va desgastando de por sí, por el propio uso, y es importante que se cambie. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar con este aumento de salinidad como para que sí quizá tuviéramos que tomar algunas otras medidas? Bueno, en realidad eso puede ser muy variable, porque el agua de por sí ya tiene impurezas en su estado normal, y bueno, y a veces uno ve que se ocasionan algunos depósitos de sales o algún detalle que se va acumulando en diferentes partes internas. Pero eso no quiere decir que vaya a interrumpir en el funcionamiento adecuado o que vaya a afectar al termotanque. ¿Y cuánto tiempo puede llevar a que pase eso? Tampoco se le puede determinar porque va a depender mucho de la composición del propio termotanque. Hay muchos que son diferentes composición interna y va a depender también de la cantidad de sal que tenga y cuánto tiempo esté sin circular el agua dentro del termotanque. Entonces es muy variable eso. El famoso video del vasito de agua y la descarga eléctrica, ¿nos podemos electrocutar por la mayor salinidad por fuera de lo que es el calefón?
Sí, en realidad, vinculado con lo que está, el agua que está dentro del termotanque no tiene contacto con la electricidad cuando sale, o sea, no es que, porque si fuera así, cuando el agua llega a nosotros, cuando nos estamos bañando, recibiríamos también esa electricidad, recibiríamos la descarga, o sea, el agua no tiene contacto con la electricidad, por eso nosotros nos podemos bañar tranquilamente. Pero el agua siempre es conductora de electricidad. Para que se entienda, nosotros cuando vamos a un incendio a apagarlo con agua, tenemos que principalmente verificar de que se cortó la energía eléctrica, porque el contacto del agua con la electricidad nos genera una descarga y nos genera un problema muy serio, incluso para nuestra salud. Entonces, siempre, en cualquier condición, es conductora de la electricidad. Muchísimas gracias por estas aclaraciones, porque hay preguntas que por más que parezcan obvias, hay gente que le causa preocupación y tiene miedo, así que el mensaje es tranquilidad y precaución con mantenimiento. Exactamente, yo que agradezco porque realmente es importante esto. Muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes. Era Pablo Benítez, vocero de bomberos, y bueno, no es un mal momento entonces, más allá del problema de la salinidad puntualmente que tenemos ahora, de hacer siempre estos controles para tomar precauciones. Volvemos con ustedes a estudios.